Hola a todos, esperamos que estén muy bien el día de hoy. Les damos una bienvenida nuevamente a un recorrido fascinante por lo que es el mundo de la biología. El día de hoy nos vamos a centrar específicamente en la epigenética. Probablemente ustedes han escuchado esto, puede sonar raro, complicado, pero vamos a ver que es un campo que ha surgido últimamente y que nos ayuda bastante a entender por qué somos un poco más que aquellos genes que nosotros heredamos. ¿Será que esas teorías que tenían antes de que el ambiente tenía una influencia en nuestra evolución es cierto o es mentira? Entonces el día de hoy vamos a ver qué sucede con esto. Exactamente, Sara. Aunque todos los seres humanos tenemos casi el mismo ADN, existen mecanismos que determinan qué genes se activan o se silencian, y esto influye en cómo se desarrollan nuestras células, cómo respondemos al ambiente e incluso cómo se transmiten ciertos rasgos a las siguientes generaciones. Pero, ya que tú lo mencionas, ¿qué es la epigenética? La epigenética es el estudio de los cambios y mecanismos en la expresión génica que no implican alteraciones en la secuencia de ADN. Estos mecanismos permiten que, aunque todas las células del cuerpo tengan el mismo ADN, como mencioné, unas se conviertan en neuronas, otras en células musculares o hepáticas y así sucesivamente. Listo, y a eso la epigenética podemos decir que ha revolucionado un poquito todo lo que ha sido la biología moderna, la medicina e incluso cómo vamos a comprender un poco la evolución. En otras palabras, podemos decir que la epigenética actúa como si fuera una especie de interruptor o regulador que puede encender o apagar algunos genes sin cambiar su código. Así como lo dijiste, Mónica, nosotros tenemos diferentes tipos de células, pero miren que no todas van a hacer lo mismo. La célula muscular no se puede volver una neurona y eso es debido también a esos factores epigenéticos, y estos permiten pues que las células del cuerpo, digamos, van a tener todas el mismo ADN, pero cada una tiene una diferenciación. Exactamente. Así como veníamos definiendo, entonces, por ejemplo, epigenética proviene del griego epi, que significa sobre o más allá de. Por eso se dice que la epigenética estudia los cambios heredables en la expresión de los genes que no modifican la secuencia de ADN. Estas modificaciones, como mencionaba, se pueden heredar a través de las divisiones celulares, como la mitosis, y en algunos casos incluso a generaciones posteriores cuando se dan en la meiosis sin cambiar las letras del ADN. Bueno, Mónica, ¿y nos puedes explicar si hay algún mecanismo como tal por el cual se dé la epigenética o esta sucede porque sí? No, claro que sí. Vamos a los mecanismos. Existen varios mecanismos más importantes y conocidos hasta ahora, que son la metilación del ADN. Es aquel cuando se añaden grupos metilo, CH3, perdón, a ciertas partes del ADN. También tenemos la modificación de las histonas. Las histonas son proteínas que ayudan a enrollar el ADN. Como ya sabemos, cuando se modifican químicamente pueden permitir o impedir el acceso de las enzimas que leen estos genes. Como quien dice, prenderlo o apagarlo. Y por último tenemos el ARN no codificante. Este puede llegar a unirse al ADN o al ARN mensajero para regular la producción de proteínas. Por ejemplo, hay un gen que está relacionado con el metabolismo y está apagado, ya sea por una metilación que no permite una buena lectura. La célula no va a producir una proteína para que la persona tenga un metabolismo que responda. Puede ser a una mejor tolerancia al alcohol, por ejemplo, a la lactosa, si lo queremos llamar así. Así este gen esté presente, digamos que la epigenética va a controlar cuándo y cuánto se van a expresar esos genes, lo que se va a denominar, algo que veremos más adelante, la regulación génica. Y esto va a implicar que todos los mecanismos van a determinar, ay, madre, espérate que estoy repitiendo algo aquí. Bueno, va a determinar cuándo, dónde y la cantidad del gen que va a ser transcrito y en última instancia, pues traducido. Recuerden todo el proceso de la síntesis de proteínas y digamos que en las células eucariotas hay un nivel clave de control y es la accesibilidad que tiene el ADN, es decir, si esta maquinaria de transcripción puede acceder o no al gen. Tenemos algunos ejemplos en cuanto a cómo funciona la epigenética y es, por ejemplo, las abejas reinas. Todas las abejas van a tener el mismo ADN, pero no todas van a cumplir la misma función. Dependiendo de la dieta, que es un factor externo o si lo queremos llamar pues ambiental, va a hacer que la
abeja tenga un comportamiento diferente, ya sea reina o sea obrera. También tenemos el caso de gemelos idénticos, quienes pues sabemos que tienen el mismo ADN, pero hay factores ambientales como su dieta, el tipo de estrés o exposición a toxinas que va a hacer que cambie, por ejemplo, su metabolismo. Y también tenemos que fumar puede causar metilación del ADN, específicamente del gen AHRR, el cual nos va a proteger en contra del cáncer de pulmón. Y cuando una persona deja de fumar, la metilación va a aumentar y el riesgo de cáncer va a disminuir con el paso del tiempo, lo cual, digamos, es una respuesta epigenética de nuestro cuerpo. Exactamente. También hablamos de la impronta genética. Es un fenómeno epigenético muy particular. Ocurre cuando ciertos genes se expresan solo del lado del padre o solo del lado de la madre, dependiendo de las marcas químicas que se establecieron durante la formación de los gametos, es decir, durante la meiosis. Si estos genes se alteran, uno de los dos alelos puede estar epigenéticamente silenciado, por ejemplo, mediante la metilación, como mencionabas tú, de modo que solo el alelo del otro progenitor se exprese. Esto genera un patrón de expresión marcado por el progenitor. Estos genes, uno de los dos alelos está epigenéticamente silenciado, por ejemplo, mediante metilación, de modo que solo el alelo del otro progenitor se expresa. Aquí, como también podemos ver, tiene implicaciones críticas en el desarrollo embrionario, en enfermedades y en la variabilidad fenotípica. Sabemos que la variabilidad fenotípica tiene un gran impacto en nuestra evolución, puesto que la variabilidad es uno de los mecanismos que nos ha generado adaptación al medio. Así que la impronta genómica es un subtipo de regulación epigenética dependiente del progenitor. También hablamos de la herencia epigenética. Se refiere a cuando estas marcas epigenéticas pasan de una generación a otra. Esto significa que el ambiente, la nutrición o el estrés que experimentan los padres puede influir en los de sus nietos sin cambiar la secuencia de ADN. Hay varios estudios que han demostrado que la nutrición de la madre gestante tiene un impacto grande en la formación del feto. Sobre todo desde el punto de vista del peso, es decir, cuando la madre tiene predisposición a obesidad, se ha demostrado que el niño epigenéticamente también tiene estos cambios. Esto amplía la idea de que no solo los genes secuencia, sino también su estado epigenético puede heredarse. Algunos ratones han demostrado que si una generación vive en situación de estrés o malnutrición, sus descendientes pueden presentar cambios metabólicos similares, como les mencionaba. Ahora, ¿será que la epigenética tendrá alguna relación con la evolución? Anteriormente se creía que la evolución solo dependía de mutaciones genéticas aleatorias, ¿sí? Recuerden un poco lo que nos había hablado Darwin, y digamos que también de la selección natural. Sin embargo, la epigenética nos muestra que el ambiente también tiene un papel importante en cuanto a la modificación en cómo se van a expresar estos genes y que algunos de estos cambios se van a heredar, como nos lo había explicado Mónica anteriormente. Un claro ejemplo de estas son las aves y su evolución, y también tenemos muchos mamíferos. Otras, ejemplos han sido como a partir de sucesos. ¿Cómo influye la epigenética en la evolución? Digamos que durante mucho tiempo se pensó que la evolución solamente dependía de mutaciones genéticas aleatorias, de la selección natural, la deriva génica, también el flujo génico o incluso de la regulación, ¿sí? Recordando todo lo que nos habían hablado antes con la teoría de Darwin. Sin embargo, se sabe que la epigenética también muestra cómo el ambiente puede influir y modificar la forma en la cual los genes se expresan, y que algunos de estos cambios pueden heredarse, ya que pueden añadir una capita extra de variación que puede ser heredable y va a afectar la expresión sin necesidad de alterar la secuencia del ADN. Esto significa que los organismos podrían adaptarse temporalmente a su entorno mediante modificaciones epigenéticas, incluso sin mutaciones en su ADN. Si esas adaptaciones resultan beneficiosas, se pueden mantener por generaciones e incluso contribuir al proceso evolutivo. Quizás es un poco lo que hemos evidenciado en cuanto a la evolución de las aves y también de algunos mamíferos, como les vamos a explicar más adelante con los gatos. Listo. Exacto.
Y un ejemplo clásico fue cuando se observó que en las plantas que crecían en suelos con metales pesados desarrollaban marcas epigenéticas que las hacían más resistentes y al reproducirse sus descendientes heredaron esta ventaja, sin que su ADN se haya modificado. Ahora, digamos que una relación o la importancia biológica de cómo la epigenética influye en la evolución es la domesticación. Recuerden que el ser humano, desde que empezó a asentarse en lugares, no solamente empezó a domesticar las plantas, los cultivos, la agricultura, sino también los animales. Entre esos están los lobos, que ya hoy por hoy tenemos a los perros, y también los gatos. Digamos que la domesticación implica criar animales en un entorno que difiere de su hábitat natural o su estado salvaje, lo que acaba modificando parte de su comportamiento y se sabe que hoy por hoy también su aspecto físico. Digamos que Charles Darwin fue el primero en darse cuenta de que los animales domésticos no solamente eran más dóciles, sino que también tenían características comunes, como un hocico más corto, orejas caídas y la falta de pigmentación en algunas zonas de la piel. A estos cambios se les conoce como el síndrome o fenotipo de domesticación. Otro caso es el de las gatas hembras en cuanto a la inactivación del cromosoma X para el desarrollo femenino, ¿sí? Recuerden que generalmente cuando vemos una gata tricolor o las calico que tienen parchecitos negros, anaranjaditos y blancos, sea por inactivación de este gen, sin necesidad de alterar la secuencia del ADN. Recuerden que al inicio del desarrollo embrionario femenino, cada célula decide aleatoriamente qué cromosoma X va a desactivar. Y este puede ser el cromosoma X donado por la madre o el cromosoma X donado por el padre. Como resultado, las mujeres o los gatos hembras van a resultar con una mezcla de células, algunas del X materno y otras del X paterno. Y este cambio va a crear un patrón en mosaico donde diferentes células van a tener distintos cromosomas X activos. El ejemplo, como les mencionaba, son las gatas calico, las que tienen 3 colores, que tienen el estado inactivado del cromosoma X, digamos que en acción. Generalmente, estas gatas tienen un gen que determina el pelaje que se encuentra en este cromosoma. Puede tener para el negro y otro para el naranja. Y como se da una inactivación aleatoria en cada célula, el cromosoma X se desactiva aleatoriamente y de manera irregular. A medida que crecen, las células que tienen el mismo cromosoma X respecto a ese color del gen se van a ir agrupando como si fuera una expansión o cloncitos celulares y van a crear diferentes manchas de diferentes colores. Por eso es que las gatas que tienen este patrón es tan característico como tal. ¿Cómo se dieron cuenta los científicos de esto? Digamos que se hizo una clonación e inactivación del cromosoma X para saber si respectivamente había un factor epigenético o si era algo simplemente de herencia ligada al sexo. Hay una gata calico, ¿sí? La vamos a llamar la tricolor, llamada Rainbow, y la clonaron por copia al carbón. El clon de Rainbow no se parecía, digamos que su patrón en el pelaje era completamente diferente a Rainbow, que es como la gata original, y se debió por un proceso aleatorio de inactivación del cromosoma X, lo cual creó un patrón de pelaje completamente diferente, a pesar de que Rainbow y su clon tenían el mismo material genético, el mismo ADN. Miren que hay factores externos que hicieron que su patrón sea completamente distinto, como la inactivación del cromosoma X. Listo, ahora vamos a hablar de la importancia biológica. Los organismos podrían adaptarse temporalmente a su entorno mediante modificaciones epigenéticas, incluso sin mutaciones en su ADN, como lo hemos repetido. Si estas adaptaciones resultan beneficiosas y se mantienen por generaciones, pueden contribuir al proceso evolutivo. También se observó que en plantas que crecían en suelos con metales tenían la capacidad de heredar estas características adaptativas a su descendencia, lo cual puede demostrar que efectivamente sí tiene un gran impacto en el proceso evolutivo. También estas plantas desarrollaron marcas epigenéticas que las hacían más resistentes y al reproducirse sus descendientes heredaron esa ventaja. Por
último y no menos importante, tenemos que no solo los cambios en la secuencia de ADN son aquellos que van a determinar cómo somos, sino que también mecanismos químicos como la metilación, la modificación de histonas y todo lo que mencionamos anteriormente van a regular la activación o el silenciamiento de los genes sin alterar esta información genética. También, como mencionamos, factores como la nutrición, el estrés, las emociones o el entorno social pueden modificar la expresión génica, y estas modificaciones permiten que los organismos respondan de forma flexible a su ambiente, generando lo que conocemos como adaptaciones. También la llamada herencia epigenética muestra que ciertos cambios adquiridos por los padres, producto del ambiente o la experiencia, como hablábamos en el silenciamiento de uno de los dos alelos materno o paterno, pueden transmitirse a los hijos o incluso a los nietos, afectando su metabolismo, comportamiento o susceptibilidad a enfermedades. Esta es la bibliografía en la cual nos basamos para hacer nuestra exposición y agradecemos mucho a todos por habernos escuchado.